ya cuando le hice la clase online el otro día y andamos con un poco de todo, ya estamos recuperando así, me queda pendiente subir esa clase. Entonces, la idea de hoy está más asociada a cómo yo diseño un sistema fotovoltaico grid considerando un sistema de almacenamiento de una manera bien general. Cuando se hacen estimaciones o cálculos a mano de sistemas fotovoltaicos, existen varias metodologías, muchas maneras de calcularlo. Yo la que les voy a enseñar es una de las tantas maneras. ¿Por qué uno dice que es una de las tantas maneras? Básicamente porque si recordamos las clases anteriores, nosotros hablábamos de predicción de producción, ¿cierto? Realmente no sabemos si vamos a satisfacer la demanda o no completamente, por lo cual nosotros siempre vamos como un poquito más arriba, poniéndolo en el peor de los escenarios. En ese sentido, vamos a comenzar, ¿cierto?, con una instalación de tipo off-grid. Esta van a ser las únicas letras que me van a quedar bonitas en la pizarra. Ustedes saben que ya después que escribo la primera frase, la letra se empieza a poner fea. Entonces, cuando yo tengo un sistema fotovoltaico grid, por ejemplo una cabaña, ya que estoy en una cabaña bien hacia el sur o hacia la cordillera, y no tengo ninguna empresa de distribución o una concesionaria asociada por ahí. El tema es que para saber cuánto yo tengo que mencionar el sistema fotovoltaico, primero tengo que saber mi consumo, ¿cierto? No obstante, va a ser un inconveniente con el que me voy a encontrar allá, que no tengo un equipo de media, ¿ya? Y todavía no estoy funcionando porque no tengo energía eléctrica, o quizás estoy funcionando con un generador solamente, ¿ya? Entonces, el primer paso es una estimación del consumo. Profe, una consulta así como por encima. Yo podría hacer una estimación sumando la potencia que consumen mis máquinas eléctricas que voy a usar. No se me adelante con la clase, pues, déjeme llegar a ese punto. Entonces voy a hacer como que no escuché eso. Y bueno, para poder estimarlo hay que hacer una tabla con la potencia de los elementos que yo tengo y estimar la cantidad de horas de uso que yo le voy a dar diariamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo está la estimación de consumo? Generalmente siempre puedo armarse una planilla. Yo prefiero todo trabajarlo con planilla. Se puede tener en 1, 2, 3, 4. No es necesario poner ítems, pero voy a establecer un orden. Siempre como ingenieros tenemos que ser bien ordenados. Y sobre todo con los temas de los informes. Bueno, yo sé que muchos ya trabajan en área y todo, pero no sé, yo siempre soy quisquilloso con esas cosas. Yo me acuerdo que una vez estaba trabajando de hito en un proyecto de retail y a otro hito lo echaron. ¿Por qué? Porque en el informe se hizo el bosquejo a mano, lo vio gerencia de operaciones y dijo, oye, ¿cómo me mandan esto como informe? Y todo mal redactado. Al compadre lo llamaron y le dieron el sol azul al tiro. Entonces, por eso yo soy como muy quisquilloso con esas cosas de los formatos, del orden y todo eso, porque me ha tocado ver cómo han despedido colegas por temas de eso, sobre todo porque ya uno estaba en áreas de jefatura. Entonces, tengo el ID, voy a tener el ítem, voy haciendo la descripción del elemento. Por ejemplo, como es una cabaña, en un televisor, por ejemplo, digamos que voy a tener un par de focos interiores y un par de focos exteriores. ¿Ya? Vamos a ver más para ejemplificar. Voy a tener la potencia activa, la potencia en watts de cada uno de los elementos. Por ejemplo, un televisor consume unos 80 watts aproximadamente. Ahora ya si tiene una tele grande, le sube un poquito más. Unos 80 watts. Los focos interiores, unos 12 watts aproximadamente. 12 watts. Y los focos exteriores depende mucho. Le pueden colocar unos 18 watts más o menos, dependiendo del tipo de proyector que vayan a poner. Entonces, luego yo estimo cuántos de estos voy a tener, estimar la cantidad necesaria. Por ejemplo, no sé, 2 televisores, 6 focos y 3 focos de exterior. Y luego digo, ¿cuánto va a ser las horas de uso? Pensando en un día. Las horas de uso. Entonces pensamos que el televisor normal lo voy a ver, no sé, 3 horas cada uno,
los focos van a estar encendidos unas 4 horas, o unas 5, pongámosle, unas 5, y estos los dejo los de exterior encendidos toda la noche para que no me entre una roja. Le voy a mandar unas 8 horas, por ejemplo. Unas 8 horas. ¿Ya? Entonces, luego estimo el consumo en watts hora, multiplicando la potencia por la cantidad por las horas. Y esto luego, ¿cierto?, se va sumando y voy a tener aquí el total de consumo. Ahora, el tema es que, por ejemplo, ustedes pueden decir, profe, y si yo tengo una lavadora. No, ¿Qué le pasó? hace más frío que la... Oh, si yo me duele la cabeza, si no. Ya, díganos. Disculpe. Eso... Si no, me van a tener que cargar todo hasta el auto después cuando lo regrese. Ya. Entonces, una vez que yo tengo estimado eso, ustedes dicen, profe, pero ¿qué pasa si tengo una lavadora, una secadora? Porque yo lo uso una vez a la semana, quizás solamente. El tema es que, como ingeniero eléctrico, siempre tenemos que ponernos en la peor condición. Entonces, tengo que dimensionar el sistema pensando que voy a llegar a un día que tenga que utilizar todos estos elementos por esa cantidad de horas. Y en base a eso se dimensiona el consumo, poniéndome en la peor situación. ¿Por qué? Porque prefiero quedarme pasado a quedarme corto. Esa es la importancia. Entonces, una vez que yo tengo mi consumo, pongamos un ejemplo. Supongamos que tengo un consumo diario, de 3600 watt-hora. Esto es diario. ¿No? Entonces yo quiero dimensionar mi sistema fotovoltaico. Lo primero que tengo que saber es que, como estoy evaluando la peor condición, ¿en qué mes yo tendría que evaluar la irradiación? ¿En el invierno? En el invierno, exactamente. Ahora, si yo evalúo el H óptimo en invierno, ¿qué creen que va a pasar en verano? Voy a tener más. Voy a tener un montón de excedentes, ¿cierto? Pero esos excedentes lo más seguro es que se van a perder. Pero el tema es que necesito esos excedentes. ¿Por qué? Porque tengo que asegurarme que en el mes donde tengo la irradiación más baja puedo satisfacer mi demanda. ¿Ya? Entonces, que genere una gran cantidad de excedentes en un sistema fotovoltaico off-grid es normal. ¿Por qué? Porque tengo que asegurarme bajo la peor condición. Por ejemplo, en este caso, podríamos decir que fuese en el mes de junio. Mes de junio. Esta va a ser igual a unos 2.6 kilowatt-hora por metro cuadrado día. ¿Ya? Vamos a aumentarle el valor. Y además, yo voy a decir que voy a elegir un panel, ya lo vi en el mercado, con una potencia activa, ¿cierto? Porque los paneles fotovoltaicos no tienen potencia reactiva, son elementos netamente resistivos, factor de potencia unitario. Una potencia de unos 500 watts. Ahí. 500 watts. Entonces, teniendo eso, yo lo primero que tengo que estimar es cuál va a ser la potencia mínima que yo requiero en paneles fotovoltaicos para satisfacer mi demanda. Entonces, la potencia mínima requerida va a ser igual a mi consumo en watts hora por un factor de seguridad. Un factor de seguridad dividido la irradiación óptima del mes de la peor condición que elegimos, sería junio, en kilowatt hora. Aquí voy a explicar dos cosas. El primero, ¿qué es este factor de seguridad? El factor de seguridad es básicamente un factor de sobredimensionamiento. ¿Por qué? Porque como estoy estimando cuánto voy a consumir, quizás me convenga, dependiendo del uso que le estoy dando a la instalación, el poder aumentar un poco más eso, de manera tal de asegurarme realmente que no me voy a quedar corto. Ahora, este factor es súper subjetivo y depende netamente del instalador o quien está diseñando el proyecto, cuánto le va a dar.
Entonces, este run entre 1.2, 1.3 y 1.4. Yo, por ejemplo, cuando lo utilizo esto, digo, ya, si es una instalación que voy a ir a ver, no sé, una vez al año y me voy a ir a dar una vuelta para allá una semana, quizás una cabaña de vacaciones solamente, quizás le meto un factor de 1.2. ¿Por qué? Porque además voy a verla en verano. Quizás digo, ya ir en invierno. Ahora, quizás es una cabaña que yo voy a estar arrendando diariamente porque quizás la voy a utilizar como un negocio, ya, de arrendar la cabaña. Entonces ahí quizás voy a tener una mayor cantidad de consumo con respecto a lo que estoy estimando acá. ¿Por qué? Bueno, porque uno no sabe el comportamiento de las otras personas. Entonces quizás llegan a utilizar los electrodomésticos una mayor cantidad de tiempo de lo que yo estimé acá, cuando lo estaba diseñando. Entonces en ese caso yo elijo el 1.4. Entonces por eso les digo que es subjetivo, que va a depender netamente de cuál va a ser el destino de la instalación y en parte del criterio del instalador a aplicar. ¿Ya? Ahora, ¿quedó claro para qué factor? Sí. Ya. Entonces, ¿qué encuentran de raro aquí con la unidad de medida? ¿Cómo? ¿Qué encuentran de raro aquí con la unidad de medida? Y uno 4 horas y otro kilowatt hora. Ahora les voy a explicar por qué. Esta fórmula viene dada así, pero hay una demostración matemática. Vamos a colocar todos los datos para hacerlo, ¿ya? Entonces, digamos que tenemos consumo diario, que eran 3.600 watt hora, ¿cierto? Por el factor de seguridad. Digamos que nos vamos a poner una cabaña ahí, una cabañita ruda ahí para explotarla comercialmente. Entonces le vamos a dar un factor de 1.4. Y como es un factor, no lleva unidad de medida. Estoy utilizándolo netamente para sobredimensionar mi sistema. Básicamente le estoy dando un 40% más de alto. ¿Ya? Pero esto que hice acá yo fue una estimación solamente. Entonces puede llegar un cliente que vamos a sacarle el cupo a la instalación. Entonces por eso me voy a asegurar de sobredimensionarlo. Y luego tengo el 2.6 kWh por metro cuadrado, ¿cierto? Pero si recordamos bien la fórmula, cuando usábamos la óptimo de las clases anteriores, es lo mismo que decir 2600 watt hora. Bueno, estos son watt hora por día, ¿cierto? Estos son watt hora por día, porque el consumo que voy a tener en el día. Watt horas por metro cuadrado día. ¿Ya? Le saqué el kilo. Pero ¿recuerdan por qué lo dividíamos antes cuando calculamos la hora de referencia? Por la irradiación de referencia. Los 1000 watts por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de G sub 0? G sub 0. Básicamente esta parte de aquí la estoy demostrando porque queda así. Porque básicamente si yo divido por 1000, me va a quedar 2.6, me va a quedar el mismo valor nomás. Y aquí se me van las unidades de medida, miren. Watts con watts, metro cuadrado con metro cuadrado. ¿Ya? A ver, watts hora con watts hora. No, este no. Se van los metros cuadrados. Ahí sí, se van los metros cuadrados, se van los metros cuadrados, se va el día, se me va este watt con este watt hora, esta hora con esta hora, y me va a quedar solamente el. Watt día. No, ni siquiera el día, el watt. Ah, el watt. ¿Sí? Porque estoy determinando cuánto es la potencia mínima que requiere un panel fotovoltaico. ¿Ya? Y por eso, como lo divido por 1000, y el valor va a ser el mismo, por eso lo aplico como en kilowatt hora por metro cuadrado. ¿Ya? Esto es kilowatt hora por metro cuadrado. Es por eso. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Sí? Ya. Yo bien. Entonces, básicamente serían 3600 por 1.4 sobre 2.6. ¿Cuánto me da eso? Dividido 2.6. 1938. Punto 46. Afirmativo. 1938, sí, 1938.46. Ahora, ¿puedo tener un punto 46 paneles? No. ¿No es cierto? O punto 46 potencial, ¿no? Entonces, como nosotros nos ponemos siempre en la peor condición, tenemos que tirar uno más
hacia arriba, redondearlo hacia arriba. ¿Por qué? Porque digo, voy a tener más consumo. ¿Ya? Me tengo que tirar para allá. Entonces van a ser 1939 watts los que yo requiero como potencia mínima en paneles fotovoltaicos. Eso es lo mismo. Entonces, una vez que yo tengo establecido eso, voy a determinar cuánto va a ser la cantidad de paneles que yo requiero. Cantidad de paneles. Básicamente con esto yo me refiero a que puedo satisfacer el PIC. ¿Ya? Puedo satisfacer el PIC. Entonces, ¿cuánta es la cantidad de paneles que voy a necesitar? Va a ser igual. ¿No lo consulta? No, 4 no. Porque los 500 del panel arriba. Pero déjenme poner la fórmula. Espérame, me gusta que lleguen con esa motivación, pero la misma motivación en el certamen, ¿ya? La misma motivación. Sí mismo. Cosa que yo ni les se lo entregue y ya me tengan todas las respuestas. ¿Ya? Entonces, la cantidad de paneles va a ser igual a la potencia mínima requerida. Pero me gusta que no me dejen ni escribir la fórmula y ya me están dando la solución. A eso me gusta hacerle clase con el partido. Ya. Potencia mínima requerida dividido por la potencia del panel. Entonces va a ser igual a 1939 watts sobre los 500 watts pico. ¿Cuánto me da eso con decimalito? Eso da 3.878. 878. Y antes que me lleguen 4, yo quiero hacer la pregunta. ¿Puedo tener 3.878 paneles? No puedo, ¿cierto? Entonces tengo que redondearlo hacia arriba porque tengo que ponerme en la peor condición. Profesor, Dígame. disculpe que sea que, o sea, como que lo dejé pasar, o sea, que no entiendo la fórmula de arriba, o sea, cómo llega la eliminación de unidades de medida poniendo el kilo. Eso lo entiendo, pero no entiendo cómo eso lo resume a eso y que sea lo mismo. Ah, ya. Entendí lo de la derecha, lo que no entiendo es cómo hizo el resumen a la izquierda y quede lo mismo. Yo voy eliminando variables y me queda nada. Es que lo que pasa es que esta con esta no se puede eliminar, así como está. Sino que simplemente, como sé que me va a dar el mismo valor que me entrega el informe, por eso lo pongo ahí. Es como que me hago loco con el fondo La con la unidad de medida. medida. O sea, si lo pongo kilowatts y este lo pongo en kilowatt hora, me va a dar bien. Sí, Se me va a dar bien. ¿Ya? Aquí está la demostración de la eliminación. ya. Tal cual. Los 2.6 lo pasa a 2600. Sí, no, sí, eso ¿Sí? lo... Es que el tema es que como el valor lo voy a dividir por 1000, mejor lo dejo porque me entrega el informe al tiro. Es netamente lo rápido. Ya. Pero esta unidad de medida, en estricto rigor no se puede eliminar con esta unidad de medida. Pero lo estoy colocando el dato porque sé que me va a dar al final esto, me va a dar eso al final. Es Ya. netamente un reemplazo. Ya. Pues esto no se puede eliminar ni por si acaso con eso. ¿Ya? Pero si esto lo desglosara, hiciera esto, Ya. ahí cuadra. No sé, ahí sí. Sí, Ya. exactamente. Es más que nada para ahorrarme poner todos esos datos. Ya, Porque al pero- final sé que me va a dar el 2.6 Pero en también. el fondo es como facilitar, me estoy mecanizando nomás, sí hago eso. Es mecanizarlo solamente. Netamente eso. Watt hora y los watt hora por metro. Ya. Entonces, ahora que tengo los 4 paneles, se supone que la potencia instalada va a variar. Vendría siendo la cantidad de paneles por la potencia del panel. Lo que sería igual a 4 paneles por 500 watts pico. Eso me daría un total de 2 kilowatt picos en paneles fotovoltaicos. ¿Ya? Esa vendría siendo la potencia instalada. Ahora, como es un sistema fotovoltaico grid, ¿se entendió hasta aquí el procedimiento? Profe, yo tengo una pequeña duda. Dígame. Es que claro, la potencia del panel sería, ¿cuánto es la suma de 2000 watts? Sí, 2000 watts. Y mi demanda es 3600, o sea, ¿no quedaría corto con eso? ¿No? Ojo, hay que tener claro una diferencia súper importante. Potencia no es lo mismo que energía. Aquí cuando calculo estos 2 kilowatts pico, se refiere que en un instante yo podría llegar a tener 2 kilowatts. En cambio, estos 3600 no son watts, son watts hora. Es decir, este es el consumo que voy a tener durante todo el día. Es decir, si yo tuviera un consumo parejo,
Supongamos hipotéticamente yo tengo un consumo parejo. Yo divido los 3600 por 24 horas, voy a consumir 86 watts por hora. ¿A qué me estoy refiriendo? Que es el pico que yo voy a alcanzar. Yo puedo alcanzar hasta 2 kilos de potencia instantánea. Esto es la acumulación de lo que yo consumo en el día. Entonces, hay que tener ojo entre la diferencia de potencia, que es watt, que es la potencia instantánea que yo alcanzo en un instante dado, y la energía, que es la cantidad de potencia que yo voy acumulando en un periodo de tiempo. Esa es la diferencia de las dos. ¿Sí? Sí. Ya. Súper. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Ya. Entonces, el tema es que el panel fotovoltaico, si ahora bien puede alcanzar los 2 kilowatts pico del sistema, en la noche yo no produzco. Y en la mañana tampoco, ¿cierto? Antes de que amanezca. Y el pic varía. Va a depender si está nublado, ¿cierto? Va a depender si está lloviendo, estoy a la cordillera, puede que me llueva bastante. Entonces, ¿qué necesitaría yo pensando en que no tengo la redistribución y tengo una intermitencia? Lo puse a consulta más que nada así como que no Sí. sé cómo funciona. Es que el panel sé que de cierta manera logra captar la radiación del sol. Pero se supone que por las 6 nubes ya está nublado hacia oscuro. Aún así logra pasar radiación. Sí. Pero en menor cantidad. Totalmente. Recordemos que la radiación global se compone de directa, indirecta, que es la que pasa por las nubes, y la reflejada si es que el panel está inclinado. Y choca con el suelo y choca el panel. ¿Ya? Entonces, la que es más fuerte, por así decirlo, es la directa, cuando yo no tengo nubes. Ahora, si yo tengo nubes, las partículas de agua generan intermitencia con la cantidad de luz que va entrando, que transporta la radiación. ¿Ya? Pero igual puede pasar. Todo depende de la densidad de la nube. Y por eso mismo es que yo digo, ok, tengo un sistema fotovoltaico off-grid, por lo cual no estoy conectado a la red. Y voy a tener intermitencia en la generación del sistema fotovoltaico, de los paneles como tal, ¿cierto? La radiación va a variar diariamente y en la noche no voy a generar nada. Entonces, ¿qué necesitaría yo? Baterías. Entonces, lo que yo tengo que determinar ahora viene siendo la cantidad de baterías que yo voy a requerir para mi cabaña. Cantidad de baterías. Ahora, yo no recomiendo, muchachos, que utilicen baterías de auto, en este caso. La batería de auto está hecho para aguantarme los arrancones, pero para los sistemas fotovoltaicos se utilizan baterías de ciclo profundo. ¿Por qué? Porque tengo una mayor sensibilidad a las variaciones de tensión. El voltaje generalmente va a ser constante en el auto, ¿cierto? ¿Ya? Va a ir variando dependiendo de la frenada y la acelerada. Pero en los sistemas fotovoltaicos yo tengo que tener una batería de ciclo profundo, ya sean de gel o sean de litio, pero que me ayuden a soportar de mejor manera las variaciones de tensión. Entonces, para el sistema de almacenamiento, estos son cálculos muy sencillos si se dan cuenta. No es como en CEF que tienes que meterse un yebus ahí al bolsillo y después iterar unas 3 veces para que converja la solución. Esta manera de aplicar este ejercicio es como muy arcaica. Es como yo quiero determinar esto, así lo determino, corto y lo implemento. Así de simple, todo esto es implementable. Entonces, lo primero que tengo que determinar es la autonomía de la batería. Es la autonomía de la batería. Si pensamos en estas baterías, las ven igual que las del otro. ¿Qué me van a dar? El voltaje y la corriente en un momento de tiempo dado. Porque se acuerdan que lo ven como en amperios las baterías del auto. Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo un voltaje de 12 volts, una tensión de 12 volts, y una corriente de unos 150 amperios. Así es como lo ven. Entonces, lo primero es determinar cuál es la capacidad aprovechable que yo tengo de la batería. Entonces, la autonomía viene siendo netamente el voltaje por la corriente en el momento dado, y serían 12 volts por 150 amperios hora. Profe, consulta. Bien. Todos estos cálculos no varía si se cambia el área del panel. Es que, ¿dónde va a variar? Se refiere al área De la superficie del panel. Ah, ya, aquí hay un tema súper importante, de eso de lo que está mencionando. Porque este dato que yo tengo acá
es pensando en que el panel fotovoltaico va a estar inclinado igual a la latitud del sector y va a estar apuntando directamente al norte. Si no está apuntando directamente al norte, lo que va a pasar es que obviamente los parámetros van a variar. ¿Ya? Va a variar la cantidad de radiación. Esta radiación no es la que va a llegar directamente al panel fotovoltaico, va a ser en una cantidad menor. ¿Ya? El tema es que hacer ese cálculo a mano es que están como 7 ángulos más o menos que calcular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si lo van a dejar sobre el techo no va a tener los 37 grados de inclinación que tenemos acá, por ejemplo. Entonces va a tener quizás menos grados, más grados. Entonces la radiación directa que le va a llegar va a ser diferente. Pero igual lo pueden calcular con las bases de datos de los programas que les voy a pasar. Porque yo me refería al tamaño del panel. No ¿Ya? cambiara nada, si es más grande, más pequeño, más... estos cálculos. El que a mí me interesa la potencia del panel. Si es más grande o menos grande, va a depender No influye. Yo sé que es de 500 watts. Puedo alcanzar los 500 watts pico. Si es policristalino va a ser más grande porque la refinación es menor que un monocristalino. Pero voy a tener los 500 watts pico igual. La única diferencia es que si elegí policristalino estoy usando más espacio. Netamente eso. Pero los dos están produciéndome lo mismo. Ese es el tema. ¿Ya? Entonces, tengo la autonomía que son los 12 por 250. ¿Cuánto me daría? 1800. 1800 volt por ampere. Volt por ampere. No me necesito por ampere. No es potencia caliente. Watts. En muertes. Watts. ¿Me queda? La hora. Esa es la autonomía que tiene la batería. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Puedo aprovechar esos 1800? No. No. Porque hay pérdida también. Más que pérdida, recuerden que lo que expliqué en las clases anteriores es que yo puedo utilizar un margen de la capacidad de la batería solamente. Y aquí viene el tema de que el sistema de almacenamiento es aproximadamente la mitad del presupuesto del proyecto fotovoltaico grid. Recuerden que si yo aquí tuviese una barrita, que esta me indica el porcentaje de la batería, donde aquí tengo el 0%, y aquí tengo el 100%. Yo a lo más, dependiendo de la batería, estamos poniendo la batería de peor calidad. De peor calidad. De peor calidad, yo solamente la puedo cargar hasta el 80% y la podría descargar hasta un 30%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no le estoy matando su ciclo de vida. Y en vez de durarme 5 años, me va a durar 2 o 3 años. Y como son caras, y voy a necesitar una X cantidad, me van a encarecer mucho más el proyecto del ciclo de vida de lo que dura el proyecto, porque un proyecto fotovoltaico me dura entre 20 a 25 años y tengo que estar cambiando las baterías cada 5 años. No es que dejen de funcionar a los 5 años, sino que la cantidad de carga que soportan ya se está disminuyendo mucho. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, hay baterías que son de mejor calidad, que son más caras, que me dicen, no, tú te puedes descargar hasta el 15% aproximadamente y puedes cargarla hasta el 90%. Y te va a durar los 5 años. Pero aquí estamos poniéndonos en la peor de las situaciones, que es que la puedo cargar máximo hasta el 80 y descargarla máximo hasta el 30. Entonces, esta viene siendo la brecha que me va quedando para poder utilizar. ¿Cuánto sería? 50%. ¿Qué quiere decir? Que lo que calcule con esta batería va a necesitar el doble. Sí. Entonces yo lo que puedo hacer, siguiendo con la autonomía, es aplicar al tiro los 1800 watts y lo multiplico por 0.5 o lo divido por 2. ¿Por qué? Porque le estoy sacando el 50% que tengo disponible. ¿Ya? Entonces eso me quedaría en 900 watts hora. O sea, de ahí le matamos la mitad. Le matamos ya la mitad de energía. Por lo cual voy a duplicar la cantidad de baterías que voy a necesitar sí o sí con respecto a esta que elegí yo. Entonces, finalmente, la cantidad de baterías va a ser igual a mi consumo diario sobre la autonomía de la batería y por la cantidad de días que yo quiero respaldar. Eso es lo importante, porque quizás yo por aquí en una cabina cerca quizás quiero respaldar por un día, pero quizás si estoy más al sur, donde yo sé que voy a tener quizás bastante días nublados, quizás yo requiera cargar por lo menos unos 2 días de almacenamiento, por si me llueve 2 días seguidos, algo así, y no alcanzo a cargar el sistema de almacenamiento. Entonces pongámonos en esa situación, tendríamos los 3600 watts hora
sobre la autonomía, que son 900 watts hora. Entonces se me va el watts hora con el watts hora por el número de días que se dieron 2. ¿Cuánto me daría? No en 36 y en 4. 8 baterías. Puta, tenía que ir por todo el mundo, empieza a decirle, ¿puedo tener 4 puntos y tanta batería? No, me pasa así. ¿Ya? Entonces eso me da 8 baterías incrementales. Mándenle que una batería cuesta como unas 200, 300 lucas aproximadamente. Entonces, con 8 ¿cuánto ya me estoy gastando de golpe? Un kit fotovoltaico aproximadamente domiciliario de 2 kilos, on grid, unos 2,5 millones aproximadamente cuesta comprar el kit y instalarlo. Anda por ahí. Imagínense en los grid cuánto me gastan las puras baterías. Y tengo que cambiarlas cada 5 años. Y el valor va subiendo. Trump tiene la arancel del 150%. Imagínense cómo nos va a afectar con las baterías. ¿Ya? Pero, profe, disculpe el truco, pero igual a la larga es más conveniente, de cierta manera, en el caso de la cabaña que usted mencionó. Para la cabaña sí. Claro, en este caso. En este caso sí, exactamente. Entonces ahí depende netamente de que aquí es fortuito el tener que instalar las baterías. No me sirve nada tener los paneles fotovoltaicos si yo no tengo apoyo de la red de electricidad. Entonces necesito sí o sí el sistema de almacenamiento. ¿Ya? Entonces de esa manera yo dimensiono un sistema fotovoltaico free. Profe, entonces ¿Sí? cuando le venden el proyecto bonito, este proyecto dura 20 años, es mentira porque hay que... Lo que al final de cuentas Hay que termina invertir la durando batería. 20 años Son los paneles. son los paneles. Por ejemplo, el inversor, bueno, depende mucho del fabricante. Yo trabajo harto con Huawei. Y duran aproximadamente unos 10 años. 10, 15 años puede durar aproximadamente. Y es más caro. Sí, entonces sí o sí, yo sé que voy a tener que hacer un recambio a los 10, 15 años. Entonces, no es que la instalación, yo siempre digo que es el costo inicial del proyecto, no el costo del proyecto total. Porque después yo tengo que recambiar más adelante, dependiendo de dónde está instalando el sistema, sobre todo. Uno siempre dice, no, el proyecto le dura 20, 25 años, sí, pero esos son los paneles. No, el resto del equipamiento, quizás los cables hay que cambiarlos en 10 años, porque en una instalación se recomienda cada 10 años cambiar los cables. Ahora, que eso suceda de otro cuento. Eso es otro cuento. Entonces, cuando yo elijo el inversor, tengo que fijarme en ciertas cosas. Ahora, ya todo esto, imagínense la cantidad de energía que está pasando por ahí, y el regulador de carga va a llevar un poquito de corriente simplemente. ¿Por qué? Les mostré cómo se conectan en serie paralelo, ¿cierto? ¿O no? ¿Los paneles? Creo que lo había mencionado, pero no sé si lo había mencionado. Supongamos que aquí tengo una cadena de paneles fotovoltaicos. Vamos a tener esos 4 paneles. Y aquí. Aquí tengo esos 4 paneles fotovoltaicos. Entonces, cada panel va a tener un voltaje, aproximadamente unos 50 volts, y una corriente de unos 10 amperes. No, por ahí eso no le da. Una corriente de unos 10 amperes. Realmente no por ahí lo vale. ¿Qué otro dato me entrega el panel? Me entrega el voltaje a circuito abierto, que siempre un poquito más, unos 5 volts más, por ejemplo, 55 volts, y la corriente de cortocircuito, ISC, pongamos 11.5. 11.5. Ahí. Entonces, el panel fotovoltaico a mí me conviene más, en la mayoría de los casos, conectarlo en serie. Porque cuando lo conecto en serie, es decir, positivo con negativo, positivo con negativo, positivo con negativo, estoy sumando el voltaje. Si lo conecto en paralelo, lo que estoy sumando es la corriente y manteniendo el voltaje. Entonces, me conviene más en serie, porque si yo aumento el nivel de corriente, voy a tener que aumentar la sección del conductor para poder soportar más corriente. Y si aumento la sección del conductor, quiere decir que voy a tener que gastar más dinero. Y ahora, si el tramo fuese muy largo hasta llegar al inversor, más plata voy a tener que gastar porque voy a tener que aumentar más la sección del conductor, producto de la caída de... Exactamente, producto de la caída de tensión. Y si se quema un panel en serie, Ahí depende, porque todo, ¿no? hay unos terminales, porque esto tiene con los terminales MS4, ¿cierto? Si fuese así el panel, esto trae una cajita y aquí trae los conectores, los MS4.
estos son de MS4. Pero hay una especie de adaptadores, que es como una T que se les conecta. Entonces como que lo agarra y sale haciendo el puente. Entonces de esa manera si se quema el panel es uno menos, pero siguen conectados los otros. ¿Ya? Eso se puede aplicar. Y aquí viene la importancia también de lo que está mencionando. Entonces, cuando yo tengo una fila de paneles fotovoltaicos conectados en serie, a esto se le llama string. Se le llama string. O que se refiere a cadenas de paneles fotovoltaicos. Entonces, si yo tuviese estos 4 conectados en serie, lo que voy a tener aquí a la salida del positivo y del negativo van a ser 5 por 4. Voy a tener 200 volts. Partimos de... Si quieren, yo lo hago enterar. Ya. Si quieren sacarme un miedo al brazo. No me complico. Un flujo de carga. No, la voy a calcular por todo un poquito más fácil. Y la corriente la mantengo, porque lo estoy conectando en serio. ¿Ya? Eso es lo que yo voy a tener a la salida. Ahora, ¿cómo funciona el inversor? ¿Se acuerdan cuando yo estuve hablando de los MPPT? Cuando estuve hablando de los controladores que teníamos el PWM, que se ocupaba solamente de la carga y descarga de la batería, y el MPPT que intentaba sacar el máximo jugo a los paneles fotovoltaicos. Ya. Por ejemplo, me salió el gallito. Por ejemplo, hay inversores que me pueden decir que tienen 10 entradas y 5 MPPT. Aquí estamos hablando de ya la escala más grande. Escala más grande inversora, para parques. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y a qué se refiere esto? 10 entradas, 5 MPPT. Bueno, primero hablemos de las entradas. Si yo tengo los terminales de abajo, quiere decir que voy a tener 10 positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí voy a tener 10 negativos. Vamos a ver voy a tener 10 negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un positivo con un negativo más en una entrada. Y estas son entradas para los strings. ¿Ya? Y el MPPT, por ejemplo, si aquí tengo 10 entradas y 5 MPPT, yo lo divido por la cantidad. Y si digo 10 en 5 son 2. Es decir, que cada MPPT va a controlar 2 entradas. Por ejemplo, este va a ser el MPPT1, voy a marcar solo 2. Este, por ejemplo, va a ser el MPPT2. ¿Qué pasa aquí? Aquí yo voy a conectar una gran cadena de paneles fotovoltaicos conectados en serie. Y acá voy a conectar otra más. ¿Ya? Vamos a hacerlo con un dibujito. Este es el símbolo del panel fotovoltaico. Y aquí tengo otra cadena conectada. ¿Ya? Y lo apago. Y aquí otra cadena. Y ahí está. Tengo 4 cadenas. Una cadena por cada entrada. ¿Ya? ¿Qué sucede con el MPPT? ¿Se acuerdan que les dije que si se sombreaba se afectaba toda la cadena? Si yo sombreaba un panel, se me había afectado el rendimiento de toda la cadena. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el panel no tuviese diodos, porque el diodo que me hace es que el flujo de corriente vaya solamente en una dirección. Entonces, si tiene diodos, el panel fotovoltaico, si se sombrea, no funciona como carga. Simplemente va a bajar el rendimiento, la cantidad de generación. Ahora, si no tiene diodos, la parte que se llegase a sombrear, por ejemplo, si se sombrea esta parte aquí, va a empezar a funcionar como carga. Y va a consumir lo que estén generando las otras células del panel fotovoltaico. Y eso va a conllevar a que se caliente y produzca puntos calientes dentro del panel. Y va a bajar el rendimiento. Entonces, si este de acá, supongamos que todos estaban funcionando un 87%, y este se sombreó y bajó a un 55%. ¿Qué va a pasar? Se me va a ver afectado este y este. ¿Ya? Se me van a ver afectados estos dos. Es decir, este va a bajar a un 55% también, porque están conectados en serie. ¿Ya? Y de aquí viene la ventaja que utilizar estos MPPT. ¿Por qué? Porque los otros MPPT que tienen las otras cadenas no se van a ver afectados. Se va a ver afectado solamente este controlador.
solamente los paneles que estén conectados a este controlador. Por eso la importancia de que en los parques los inversores tengan varias entradas. ¿Ya? Entonces, si me bajo el rendimiento de una cadena, no me va a bajar el rendimiento de todo el sistema. Porque imagínense si tengo, no sé, 350 kilos conectados a paneles fotovoltaicos. Y porque se me sombreó uno, se me baja el rendimiento de los 350 kilos. No, pues cierto, no sería viable, pierdo mucho. Entonces, por eso tienen varias entradas. Entonces, lo que pasa con estos inversores es que manejan alto nivel de voltaje y bajos niveles de corriente. Entonces, por eso se conectan igual los paneles fotovoltaicos en serie. ¿Por qué? Porque me van a aguantar un montón de voltaje. Por ejemplo, aguantarán entre, no sé, les voy a dar un caso hipotético. Se especifican 3 voltajes en el inversor. El nominal, que por ejemplo podrían ser 1000 volts en DC. Tengo el máximo, que podrían ser 1500. Y tengo el mínimo, que viene siendo por ejemplo unos 500 volts. ¿A qué se refiere esto? Que por ejemplo los paneles fotovoltaicos por lo menos tienen que tener una generación en sus terminales de tensión, la sumatoria, de 500 volts para que empiece a funcionar ese controlador o ese inversor. ¿Por qué? Porque los paneles del inversor también consumen para funcionar, ¿cierto? Consume del propio sistema como tal. Entonces se requiere un voltaje mínimo para que comience a funcionar. Generalmente uno dimensiona entre el nominal y el máximo, para aprovechar un poco más el propio inversor como tal. ¿Ya? Ahora, hay inversores que traen una sola entrada. Me he encontrado con esos también, que aguantan alta potencia. Entonces, ¿qué creen que pasará con esos que tienen una sola entrada? ¿Se ven afectados con el sombrero? Eso es un punto súper importante. Y el otro es que ese inversor aguanta mucha más corriente y menos tensión. Porque como tienen una entrada, la jugada que se hace ahí es conectar los streams en paralelo. Por ejemplo, si yo aquí tuviera más cadenas, ya estas están conectadas en serie entre ellos. Y estos están conectados en serie entre ellos. Son los mismos. Pero ¿qué hago yo después? Aquí en los terminales, conecto el positivo, con el positivo y el negativo, con el negativo. ¿Y qué voy a tener? Sería, los 200 volts se conservan, porque estoy conectando en paralelo. ¿Y esto cuánto sería? ¿La corriente? 20 amperes. Entonces, esos inversores que tienen como una sola entrada y son de alta potencia, están hechos para conectarse en paralelo a los strings. Y después todo eso lo mando en uno solo. ¿Cuál es el inconveniente? Hay dos. Siempre digo que hay dos súper importantes. El primero, es que voy a tener una gastadera de dinero en conductores. Y el segundo es que como es una sola entrada, si muere esa entrada, muere el inversor. Y muere toda la generación que está conectada a ese inversor. Por eso yo recomiendo que se trabaje con inversores que tienen varios MPPT y varias entradas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se dimensiona esto? Lo primero es que tengo que ver, yo tengo que calcular, y esto es súper tedioso hacerlo a mano, es horrible, porque tengo que verificar la tensión de la entrada y la tensión del inversor. ¿Cuánto me aguanta? Tengo que ver cuántos paneles voy a tener. Entonces uno tiene que empezar a jugar y armar los strings, armar las cadenas, porque realmente es horrible hacerlo a mano. Porque básicamente es como que tengo que generar una propuesta y ver, ¿me calza con el inversor? No me calzó, me pasé con la corriente de cortocircuito. Entonces tengo que asegurarme de no pasarme con el voltaje circuito abierto, ni con la corriente de cortocircuito que aguanta el inversor. De eso tengo que asegurar. ¿Ya? Y lo que se hace también es sobredimensionar el inversor entre un 16 y un 20% con respecto a su potencia. Yo te voy a conectar, no sé, 500 watts. O sea, que unos 3 kilowatts de un panel fotovoltaico, yo lo multiplico por 1.16, por ejemplo. Lo sobredimensiono un poco más. Porque siempre tengo que dejar espacio disponible en los equipos. Por ejemplo, si yo tengo un transformador, ¿cuánto lo sobredimensiono con respecto a la carga? ¿Cuánto por ciento? 1.3. Generalmente se le deja un 20% libre de espacio al transformador, cuando yo lo estoy diseñando. ¿Para qué? Para no llegar a un punto de sobrecarga, ¿cierto? Ni un aumento de temperatura en la curva de daño del transformador. El inversor es similar. Yo tengo cierta potencia, no le voy a conectar la misma potencia nominal. Siempre le dejo un poco de brecha más hacia arriba. ¿Ya? Entonces se sobredimensiona entre un 16 y un 20%. Y como le digo que es horrible hacerlo a mano, de ahí la próxima clase vamos a trabajar con el software. Así que yo les voy a dejar un lindo enlace de PBSys. ¿Ya? Entonces si empieza a desaparecer dinero de sus cuentas bancarias y se envía un tal Richard Riffo, no fui yo. ¿Ya? No, está libre de virus y todo. ¿Ya? Ya me hackearon. No. Así que ahí vamos a trabajar con el software y van a ver cómo así se hace el diseño de un sistema fotovoltaico a través del programa como tal. ¿Ya?
y lo sencillo que es hacerlo con el software, porque no tengo que estar yo proponiendo a mano cuántos streams tengo que tener, sino que yo simplemente elijo la potencia, elijo el panel, cuánta potencia necesito en paneles fotovoltaicos, y luego elijo un fabricante de inversor. Entonces voy jugando con unos pequeños ajustes y me va diciendo cuántos streams voy a tener, de cuántos paneles cada uno y cómo va a ir conectado al inversor. Y sale todo, incluso sale hasta el informe de generación. Si le pongo un consumo, me sale cuánto consumí de la red, cuánto voy a generar yo, cuánto le voy a inyectar a mi instalación y cuánto le voy a inyectar a la red. ¿Ya? ¿Dudas, estimados? Consultas. Profesor, Dígame. ¿existe alguna, no sé, como una especie de factor o algo aplicado en la práctica que determine, por ejemplo, el número de MPPT convenientes? Porque me imagino que va subiendo el precio. Entonces, ¿hay alguna especie de factor o algo como que estime la conveniencia? Por ejemplo, porque si uno lo hace por mejor nomás y no considera el precio, no, pues todos los MPT Cuando son inversores con alta MPPT, generalmente son para parques grandes. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Bueno, ahí entra un juego muy de muñequero, digo yo. Porque tengo que decir, ya, pues si elijo esto voy a meter más plata. Pero después digo, ya, pero ¿cuánto me voy a ahorrar en mantenimiento? ¿Cuánto me voy a ahorrar en costo de reemplazo si llega a fallar un MPPT a que me falle el inversor entero? ¿Cuánto dejo de generar? Entonces ahí uno... Pero eso me pregunto, porque... ¿Factor? No, yo al menos nunca he escuchado un factor, sino que tengo que meter toda la olla y evaluarlo económicamente. A ojo nomás. Más que a ojo, calculo van, calculo TIR, porque calculo cuánto voy a tener del costo de retorno. Eso se hace siempre generalmente en los proyectos grandes, en los proyectos que no son más de aplicar e instalar simplemente, uno calcula el presupuesto, gastos generales, utilidad, esto me sale que me lo haga la constructora. ¿Ya? Pero es que me imagino que para eso tiene que haber algún porcentaje de riesgo que no falla. Sí, por ahí va la pregunta. Sí, no, es que de por sí los propios inversores como tal tienen su, bueno, ya están en una eficiencia del 99-98% aproximadamente estos inversores. Y la tasa de falla se establece, no es como que hay una tasa de falla como tal por el inversor, porque va a depender netamente del modelo y del fabricante. Lo que sí se tiene ojo es con la tasa de interés que yo puedo tener en el proyecto, como evaluación económica básicamente, porque yo digo ya, ¿qué tan riesgoso va a ser mi proyecto? Y ahí se establece una tasa de interés. Yeah. Y eso sí puede estar estandarizado. Proyectos de eficiencia energética tienen una tasa de interés como de un 12% aproximadamente. Ah, ya, pero ahí como hay un factor que dependiendo de hacia qué lado estoy apuntando el proyecto, hay factores asociados económicos que me ayudan a ver el riesgo, porque al final de cuentas todo se traduce a dinero al final de cuentas. Profe, y con respecto a eso, por ejemplo, la evaluación del riesgo va de la mano a la disminución, por ejemplo, de energía que yo quiero tener, versus, por ejemplo, yo lo veo porque aquí usted lo está evaluando en domiciliario, pero si yo lo veo a nivel de empresa. Por ejemplo, aparte de la reducción que yo tengo todo eso se mete como al flujo de caja. Claro, porque yo puedo tener la reducción, pero aparte de eso voy a ganar en una puntuación, por ejemplo, en ¿cómo se llama? En nivel de empresa, en el CISAR. Ahí hay flujo de caja. Claro, pues entonces ahí ya, no sé, pues, mi nivel de contaminación o de consumo de energía disminuye y entro, no sé, ahí existe en un margen de empresas que está... Sí, ahí existe algo que nos enseña mucho, que se llama evaluación económica social. Yo tengo la evaluación económica típica que hago, donde yo digo si el valor era negativo, el proyecto no es viable, pero yo después hago la evaluación económica social. ¿Cuánto de beneficio estoy calculando ahora? Calculo el beneficio. Si el beneficio me da mayor que el otro valor, quiere decir ya, sí. No voy a recuperar el dinero como tal físicamente, pero sí, si le doy una puntuación económica, estos beneficios están siendo mayores que quizás lo que yo estoy perdiendo económicamente. En estricto rigor, por así decirlo. O en la recuperación de inversión. Pero estoy teniendo un sello social. Estoy quizás teniendo un sello ambiental que me está abriendo oportunidades para otras cosas, ¿ya? Que me está dando chance para quizás ganarme fondos postulando a Corfo porque ya tengo un sello y ya después me llegan ingresos más por fuera, por así decirlo, y no tengo que estar yo invirtiendo en esos ingresos. Entonces ahí existen dos evaluaciones económicas. Eso generalmente lo ven más los economistas, porque la sociedad casi nunca le enseñan en ingeniería, ya hay que aprenderla a la mano. Es que se lo comento porque como le comentaba la otra vez, la empresa nosotros tenemos
un índice alto en De el contaminación. consumo de energía. Ya. En el CISAT, lo que comentaba usted, Sí. entonces están evaluando hacer algo para poder disminuir y quedar como en la media, porque como presentación de empresa estar bajo la media ya... Mira, la próxima clase, cuando estemos con el PVSIST, vamos a hacer un sistema fotovoltaico on-grid como parque y vamos a hacer uno con consumos también. Entonces vamos a establecer el consumo, vamos a decir cuánto yo del consumo que tengo quiero satisfacer. Y ahí vamos a ir generando la propuesta. Y va a decir, ya, si yo quiero ahorrarme el 50% de la energía, lo programamos todo en el software y vemos cómo nos va a hacer el sistema y luego los gráficos vamos a ver cómo estamos, porque también es una estimación de producción, ¿cierto? No sabemos qué va a pasar el día de mañana realmente. Y vamos a ver cómo se va solventando la cantidad de consumo que nosotros queríamos amortiguar. Ahí vamos a ir viendo eso. ¿Alguna otra duda, estimados? Entonces lo dejamos hasta aquí el día de hoy. Les deseo un muy buen fin de semana. No me echen tanto de menos. Nos vamos a ver el miércoles de manera online. ¿Bien? Y después el sábado. No, el sábado no. El próximo sábado es. Santo. Sábado Santo, puta, que tristeza para ustedes, ¿cierto? No me echan tanto de menos. Lamentablemente.